Gracias a Dios por este tiempo. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, me da gusto verles otra vez. Hoy vamos a continuar con el tema que hemos iniciado ya durante algunas semanas con relación al dinero, y hoy estamos viendo el tema con referencia a qué dice la Escritura, cuál es el modelo que marca la Escritura para que nosotros, el dinero que Dios nos da, el dinero que nos permite tener, lo podamos compartir. Porque hemos aprendido que Dios no quiere que seamos pobres, hemos aprendido que Dios nos ha puesto en un planeta donde hay tantos recursos que podemos aprovecharlos. Hemos aprendido que este planeta en algún momento de su historia va a perecer. La Biblia marca que Dios va a hacer cielos nuevos y una tierra nueva. Eso quiere decir que esto que conocemos va a llegar a un término. Y durante el estudio que hemos estado llevando a cabo durante algunas semanas hemos aprendido cosas interesantes, como no amar al dinero, como no dejarnos llevar por lo que el dinero dicta. Y ahora estamos aprendiendo cuál es ese modelo bíblico cuando se trata de dar. Porque si Dios te permite a ti el día de mañana o hoy en este presente tener una cierta... ¿cuál sería la expresión que busco? Holgura, seguridad, certeza económica en estos tiempos. No es para tu provecho solamente, no es para que tú te deleites solamente en esa prosperidad que Dios te pudiera dar. Dios marca en su Escritura qué es lo que nosotros tenemos que hacer con el dinero. Y una de las cosas que Dios nos manda a hacer con el dinero, así como hay unas que nos dicen no hagas esto, hay otras que nos dicen debes hacer esto. Y entonces estamos en este estudio del modelo bíblico para dar. La intención de este estudio no es tanto cómo damos unos a otros, sino cómo damos para las necesidades de la iglesia y el avance del reino a medida que el Espíritu de Dios nos impulsa a acumular no tesoros en la tierra, sino en el cielo. Porque una de las promesas más familiares y francamente una de las más alentadoras creo que es la primera escritura que veremos el día de hoy, que es Filipenses, capítulo 4, versículo 19, donde leemos: le pido a mi Dios que les dé a ustedes todo lo que necesitan, conforme a las espléndidas riquezas que tienen en Jesucristo. ¡Qué promesa! Que el Señor va a suplir cada una de nuestras necesidades. Y esa es una base básica para la confianza que debemos tener todos nosotros, que debe afectar nuestra manera de cómo nosotros damos. Porque si el Señor te dice, yo voy a suplir tus necesidades, eso debe de darte a ti una confianza y una certeza de decir, ok, si Dios me va a cubrir todas mis necesidades, entonces yo no tengo por qué preocuparme si doy y qué tal si doy y me quedo sin nada. Si Dios te da una promesa de que Él va a suplir, entonces no tengas temor de dar cuando se trate y cuando llegue el momento de dar. Esa es una tremenda confianza que debería tener un efecto tremendo en nuestras donaciones. Déjame darte una ilustración de a qué me refiero con esto. La historia nos dice que en la Segunda Guerra Mundial en Europa, después del término de este conflicto bélico, hubo un gran problema no solamente con los millones de muertos que hubo, sino con los huérfanos que quedaron en la Segunda Guerra Mundial. Los aliados que conquistaron y que ganaron esa guerra mundial tuvieron que enfrentarse a un problema inmediato. Tuvieron que asumir la responsabilidad de crear a los huérfanos que habían quedado de esa guerra, por lo que instituyeron y construyeron campamentos para albergar, cuidar, alimentar y que los niños, los pequeños, recibieran el mejor cuidado, la mejor atención, alimentación, un lugar donde descansar, etcétera, etcétera. Entonces empezaron a construir estos lugares y estos lugares empezaron a llenar rápidamente porque había muchos huérfanos. Entonces se dieron cuenta que durante el proceso de este día a día en los campamentos de estos huérfanos había en particular una situación perturbadora. Muchos de los niños que estaban ahí durante varias semanas no lograron dormir. Se les daba sus 3 comidas diarias,
se les mantenía limpio el lugar donde vivían, donde dormían, se les saciaba a los niños y muchos de ellos se quedaban despiertos toda la noche. La gente que estaba al cuidado de estos campamentos no entendía qué pasaba. Se esforzaban para ver cómo podían remediar esto. Y dentro de las cosas que empezaron a cambiar para tratar de descubrir qué pasaba, en un momento se dieron cuenta en dónde estaba la situación para que estos niños no descansaran durante la noche. Lo que hicieron fue que antes de que los niños se durmieran, pasaba una mujer, una persona, y les ponía en su mano a cada uno de los niños que estaban ahí un pedazo de pan. Entonces, cuando ella les ponía un pedazo de pan a cada uno de los niños que estaban acostados, de los que no dormían, empezaron a darse cuenta que después de un tiempo los niños empezaron a quedarse profundamente dormidos. Descubrieron que la sensación que estos niños tenían, que no podían dormir, era que no significaba que el que hubieran comido 3 veces al día, ese día, al otro día tuvieran algo que comer. En otras palabras, los niños no descansaban porque estaban inciertos de qué iban a vivir al otro día. Pero cuando les empezaron a dar un pan y la sensación de antes de dormir se fue, por lo menos voy a amanecer con algo, trajo a ellos cierta tranquilidad y pudieron dormir. La ansiedad, el miedo de no comer al día siguiente los mantenía despiertos. Pero una vez que sintieron este pan en sus manos, el miedo se disipó y entonces podían tener cierta seguridad en la promesa de que al día siguiente podían ellos tener, por lo menos al despertar, algo que comer. Esto es una de los ejemplos que nosotros podemos tener para nuestra vida. No tenemos nada que temer por el día de mañana. Número uno, porque nosotros como cristianos, no sabemos si vamos a amanecer mañana. Pero sabemos que nuestro refugio está en Dios, ¿cierto? Es decir, tú no sabes, ni tú ni yo sabemos si vamos a llegar al final de este día. Porque esa es la realidad de la vida. Pero no tenemos nada que temer para el día de mañana porque la promesa de Dios es que Él va a suplir en cuanto al tema del dinero cada una de nuestras necesidades. Eso tiene una tremenda implicación en la forma en que tú ves todo lo que tiene que ver, todo lo que esté relacionado con el dinero. Si Dios te dice, tú no te preocupes por el día de mañana porque para empezar el día de mañana no ha llegado, y que cuando llegue, dice la Escritura, que cada día traiga su propio afán. Es decir, ¿para qué me trueno yo los dedos si no sé si voy a llegar? Cuando llegue, entonces me ocuparé. Pero aparte de eso, Dios te dice, yo voy a suplirte todas tus necesidades. Esa es una tremenda promesa que debería de quitar toda ansiedad y que debería de quitar todo temor. Y algo que vemos nosotros en las Escrituras es que la iglesia al iniciar fue generosamente, extremadamente generosa y literalmente hicieron un esfuerzo por satisfacer las necesidades que se estaban presentando. Vemos que los hermanos de la iglesia que estaban haciendo en este tiempo, en Hechos 4 que hemos estado hablando, ellos al ver lo que estaba sucediendo, hemos leído que traían todo lo que fuera necesario, porque cada vez se añadía más y más y más gente, y había todos los días una necesidad grande. Entonces los hermanos dijeron, ok, hay una necesidad, voy a vender lo que tengo, lo voy a traer para cubrir la necesidad. Y entonces se empezó a cubrir la necesidad de cada uno de los que tenían alguna situación. Aparte de eso, en esos días la persecución se estaba poniendo peor y peor y los recursos que alguna vez hubo ahora se estaban agotando y había una necesidad tremenda. Es por ese motivo que Pablo trata de recolectar dinero en las iglesias gentiles para recuperar y proveer a la iglesia de Jerusalén. Claro que Pablo, cuando escribe todo esto que estamos estudiando, él tiene en su mente predicar el evangelio. Pero también tiene en su mente que al predicarle el evangelio a la gente que no es judía,
decirle, en el amor de Cristo hay otros hermanos que están sufriendo y que tenemos que suplir sus necesidades. Por lo tanto, les voy a pedir que ayuden a suplir las necesidades de aquellos. Y así fue. Ese era el plan que él tenía. Y aparte de eso, quería derribar esa pared intermediaria que había entre el gentil y el judío. Y lo que él buscaba era quitar esa animosidad, esa diferencia, esa división, para que en Cristo fueran hechos uno. Él quería tomar el dinero de las iglesias gentiles y traerlo a Jerusalén como un regalo de amor hacia los judíos para que contribuyera en esa unidad espiritual. Lo hemos hablado cuando estudiamos el libro de los Hechos. Y entonces el proyecto de Pablo fue crucial para ayudar a la iglesia, como para también unificarla. Y el por qué lo digo es porque estamos estudiando 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9, que es de donde partimos para estudiar acerca de todo esto. Ahora aquí en Corintios vemos que aparentemente habían dejado de dar, y probablemente por la rebelión que hubo ahí en contra de Pablo en algún momento, y simplemente habían dejado de recolectar, simplemente habían dejado de dar ese dinero. Y entonces Pablo les escribe, y escribe en 1 Corintios, que es la siguiente escritura, capítulo 16, versículo 1, y dice: con relación a la colecta para el pueblo de Dios, quiero que hagan lo mismo que les pedí a los hermanos de las iglesias en Galacia. Los domingos, cada uno de ustedes debe separar y guardar algo de lo que hayan ganado en la semana. Así no tendrán que hacer colectas cuando yo llegue. Cuando vaya a visitarlos, enviaré a los que ustedes elijan para recoger la colecta que quieran enviar a Jerusalén. Los enviaré con cartas de presentación. Si es conveniente que yo vaya, entonces pueden ir conmigo. Y este era lo que él había pedido en 1 Corintios. Y en 2 Corintios, él reitera en el capítulo 8, que es lo que estamos estudiando, a partir del versículo 10, dice: les doy mi consejo sobre este asunto. Pienso que ahora les conviene aprovechar esta oportunidad, que ya hace un año ustedes fueron los primeros en dar, e incluso fueron los primeros que quisieron hacerlo. Terminen entonces ahora lo que han comenzado y den de lo que tienen, así demostrarán que la buena voluntad que demostraron al principio era sincera. Al parecer había habido una rebelión, empezaron a dar. Cuando Pablo llega y les dice: oigan, Cristo es el Señor, la gente se convierte, la gente empieza a seguir a lo que dice la Escritura, a lo que predica Pablo, y en algún momento Pablo les dice: así como ustedes han llegado a Cristo, hay otras personas que también están en Cristo, que están en Jerusalén, pero están pasando un mal momento. Quiero pedirles que los ayudemos. Y ya saben, ¿no? De repente cuando está el momento, la gente dice: sí, yo ayudo, yo quiero. ¿No te ha pasado que de repente te comparten algo y tú te emocionas y dices sí, y pasa el tiempo y dices: ay, como que ya no tengo tantas ganas, ¿no? Algo así pasó, algo así sucedió. Al principio entraron y empezaron a dar, y conforme fue pasando el tiempo dejaron de dar. Y entonces Pablo en la segunda carta les vuelve a animar y les dice: vamos a hacerlo así como al principio, para que demuestren que era sincero lo que ustedes decían. ¿Por qué? Porque lo que quiero es recolectar el dinero y llevarlo a los hermanos que están sufriendo en Jerusalén. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que vamos a estudiar nosotros? Mucho. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que hay un patrón en la Escritura cuando se trata de dar. ¿Acaso estamos nosotros haciendo una campaña para recolectar dinero para pagar algo? No. ¿Acaso vamos a juntar dinero al final de este estudio para llevárselo a alguien? No. ¿Y entonces? Bueno, lo que queremos es aprender cómo es el modelo cuando se trata de dar. Porque, escuche, va a llegar un día donde Dios nos va a pedir que demos. Y cuando llegue ese día, usted y yo tenemos que saber: el modelo es este. Y tiene que ver con esto y esto y esto. Y mi corazón tiene que estar así, así, así. Entonces Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8 que estamos nosotros estudiando, les vuelve a reiterar y les vuelve a decir: no se desanimen, den. Hay una exhortación detrás de esto. Los está exhortando a dar. Y entonces podemos ver que hay un patrón que nos enseña en cómo dar. Porque dar es un comportamiento de los cristianos devotos. Porque
si tú eres cristiano, si yo soy cristiano, tenemos que entender que Dios nos ha bendecido, pero la bendición es más rica cuando tú das. Más bienaventurado es dar que recibir. Segunda de Corintios 8, que es el versículo, el capítulo de donde estamos partiendo para estudiar todo esto, en el versículo 1 dice: hermanos, ahora queremos que sepan de la oportunidad que han tenido las iglesias de Macedonia de recibir y expresar el generoso amor de Dios. Ellos han pasado por muchos sufrimientos, viven en la pobreza, pero a pesar de ella y de las dificultades, han sido muy generosos, porque están llenos de alegría. Les puedo asegurar que ellos dieron todo voluntariamente y hasta entregaron más de lo que podían. Incluso nos han rogado una y otra vez que les demos el privilegio de participar en esta ofrenda para el pueblo de Dios. No dieron simplemente de la manera que esperábamos, sino que primero se entregaron al Señor y luego a nosotros, siguiendo la voluntad de Dios. Por eso le rogamos a Tito que terminara de recoger la ofrenda bondadosa de ustedes, ya que él fue quien empezó a recogerla. Ustedes son ricos en todo, en fe, en habilidad para hablar, en conocimientos, en buena voluntad para ayudar y en el amor que han aprendido de nosotros. Por eso esperamos que al ayudar en esta ofrenda bondadosa, también demuestren su generosidad. Pero esto no lo digo como una orden. Lo que quiero es que vean que otros están decididos a ayudar para que así ustedes demuestren que su amor es verdadero. Y lo que Pablo está diciendo es: los de Macedonia han dado una ofrenda generosa a pesar de ser pobres. Ahora la oportunidad es de ustedes. Les está compartiendo lo mismo. ¿Cuál era el fin? Hacer una colecta grande para llevarla a la iglesia de Jerusalén. Y a medida que avanzamos encontraremos una lista de características de cómo es dar de acuerdo a la Escritura. Cómo es que los cristianos devotos ven este compromiso para con otros de dar. Hay un desinterés, hay una dedicación. Y creo que algo que podemos aprender es que la ofrenda es motivada e iniciada por la gracia de Dios. Mire cómo dice el versículo 1 otra vez: hermanos, ahora queremos que sepan de la oportunidad que han tenido las iglesias de Macedonia de recibir y expresar el generoso amor de Dios. Ni siquiera dice o habla, es que ellos dieron 50,000, O sea, no habla de una cantidad, no está hablando refiriéndose a una ofrenda todo el tiempo. Más bien comienza identificándola como la obra de la gracia. Es un punto de partida importante, porque el motivo principal de su generosidad no era la bondad humana, no tenía nada que ver con la filantropía humana, de satisfacer su conciencia, de hacer el bien. Lo que los motivó fue la gracia de Dios obrando en sus corazones, produciendo esta generosidad. Y escuche, este tipo de dar que veremos a través de este estudio, de lo que hicieron los de Macedonia, no es algo normal, porque no se trata de un dar humano, es motivado por algo mucho más allá de lo que podemos encontrar en el carácter noble de un corazón humano. ¿Por qué lo digo? Porque no es vemos a mucha gente que de repente, y perdón por usar este ejemplo, pero la Fundación Carlos Slim dio tantos millones de pesos a los niños necesitados de tal lugar, ¿no? Tu patrón, ¿no? Que le dio tanto a la gente de allá, ¿no? Lo dio, o el Teletón, si me permite. ¿Se acuerdan del Teletón? Creo que ya ni sale, ¿no? Si sale el Teletón eran estas fechas, ¿no? No sé si sale o no sale, pero yo me acuerdo que al principio salía y de repente decía, vamos a juntar tantos miles de millones, ¿no? Y la gente, ¿no? Yo me acuerdo mucho del primer Teletón que mi mamá bien emocionada decía, yo ya fui a dar, mira, ya me dieron y ya fui a depositar, bien emocionada. Y después se descubrió que lo único que hacían era, las grandes empresas que aportaban tantísimos millones, pues era para deducir impuestos, ¿no? No sé si se logró o no se logró, no sé cuál es el fin, todo, pero a lo que voy es que mucha gente da como para aplacar su conciencia, como para, estoy ayudando y lavar un poquito esa conciencia que tiene. No estamos hablando de esto.
Porque el hombre todavía puede hacer algo bueno aun cuando es malo. Pero no estamos hablando de esto, no estamos hablando de una persona que dé una suma importante a una causa altruista o de tomar su chequera y decir aquí está. Estamos hablando de una generosidad que no tiene nada que ver con a nivel humano, sino a una que es impulsada por la obra de la gracia de Dios en un corazón transformado, en la sensibilidad de una vida nueva, del anhelo de las cosas piadosas, del amor al cielo más que al de la tierra, el deseo de cumplir los propósitos del reino, todo de lo que está detrás de la gracia, que entiende lo que es la salvación, la santificación, la transformación, que busca primero el reino de Dios, la transformación que hace que los creyentes pongan sus afectos en las cosas de arriba y no en los de la tierra. La transformación que nos lleva a amar a Dios y no al mundo. La transformación que nos hace tener hambre y sed de justicia y de piedad. La transformación que nos hace añorar la palabra de Dios, la obediencia, el seguir la dirección del Espíritu. El anhelo de dar con generosidad y con sacrificio para la obra de salvación de Dios. ¿Sabes? Deberíamos de hacer algo. La verdad es que deberíamos de buscar a un misionero por ahí que esté en algún lugar del mundo, que esté necesitado y de lo que poco que podamos juntar nosotros decirle, ¿sabes qué? Aquí está una ofrenda de amor de nosotros para ti, para que tú sigas haciendo la obra de Dios. Y mandarle una vez o dos o tres o las veces que podamos. Y no necesita estar al otro lado del mundo, no necesita estar allá en Arabia o en donde esté, a lo mejor está aquí en Chiapas. Ellos no dieron, los macedonios, de sus riquezas. Ellos dieron no del tesoro de sus riquezas, sino del tesoro de su corazón. Voy a leer Filipenses capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Así pues, estimados hermanos, ustedes siempre han obedecido lo que se les enseñó. Entonces, tal como lo hacían mientras estaban con ustedes, es aún más importante que obedezcan ahora que no estoy con ustedes. Procuren la salvación de todos ustedes y háganlo con temor y respeto hacia Dios. Dios está obrando entre ustedes. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. El deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. No dieron como cristianos egoístas cuyo amor por lo eterno se corresponde con el amor por lo temporal. No dieron como cristianos egoístas, sino dieron como cristianos ricos no salvos. Dieron como cristianos totalmente devotos, dedicados, comprometidos, entregados. Y Pablo pone aquí a los macedonios como el ejemplo, como el modelo cristiano devoto de dar generosamente. Dar no solo está motivado por la gracia de Dios, sino que trasciende las situaciones difíciles. Es decir, cuando nosotros damos, tiene que ser de una manera generosa, por el amor que tenemos hacia la obra, por el amor que tenemos hacia Dios, por el amor que tenemos hacia el hermano. Pero no solamente eso, sino que también tenemos que entender que no se trata que demos solamente cuando podamos, sino que a pesar de las situaciones en las que estemos, nosotros tenemos que dar. Segunda de Corintios 8, versículo 2 dice, ellos han pasado por muchos sufrimientos, viven en la pobreza, pero a pesar de ella y de las dificultades han sido muy, ¿cómo dice? Generosos, porque están llenos de alegría. En otras palabras, las circunstancias difíciles no tuvieron un efecto negativo en sus ofrendas. No fue como, bueno, estamos en tiempos difíciles, tú sabes, no sabemos el futuro económico de
de lo que va a suceder en nuestro país. No sabemos si en enero la cuesta va a estar más difícil, en el 2023 se dice que va a estar bien difícil y pues la verdad mejor vamos a ahorrar y mejor vamos a guardar porque no sabemos. Ellos no dieron así, no fueron así. Los macedonios dieron en un momento difícil. No sabían lo que les deparaba el futuro. ¿Había hostilidad? Sí. ¿Había momentos difíciles? Sí. ¿Había tiempo de prueba? Sí. Y es más, le voy a decir una cosa. Una prueba revela el carácter espiritual. Y esas personas brillaron en esa prueba. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 dice: nos sentimos muy orgullosos de ustedes y se los decimos abiertamente a las iglesias de Dios. Aunque han sido perseguidos y están sufriendo muchos problemas, ustedes soportan todo con paciencia y fe. Yo te quiero preguntar algo. ¿Estás pasando por una situación difícil económicamente? Si lo estás pasando, ten fe y espera en Dios. Ten paciencia, ten fe. Así como dice ahí. Sopórtalo con paciencia y con fe. Filipenses 1:29, Dios les ha concedido el honor no solo de creer en Cristo, sino también de sufrir por Él. ¿Sabes por qué lo decía? Porque lo estaban pasando muchos de ellos porque se habían convertido a Cristo. Porque ahora no les compraban, porque ahora no les vendían, porque ahora no los contrataban por ser cristianos. Y sin embargo, en medio de todo esto, no hay una mentalidad que tú puedas leer de pobre de mí. ¿Por qué me estás pidiendo? ¿No estás viendo cómo estoy? En lugar de pedirme, deberías de darme. No lees eso. A lo mejor puedes decir, en lugar de que Pablo recogiera la ofrenda para dársela a ellos mismos, se la va a llevar a Jerusalén. Más bienaventurado es dar que recibir. En medio de prolongados e intensos sufrimientos y privaciones, ellos dieron. Eso es lo que hicieron los creyentes devotos. Vivían por encima de sus circunstancias. En el caso de los macedonios, aprobaron esta prueba con un 10. Su severa dificultad no tuvo un efecto negativo en su ofrenda. Incluso en medio de las circunstancias tan terribles, no estaban pensando en ellos mismos. Eso es impresionante. Estaban pensando en otros. Esa es la parte asombrosa. Ni siquiera conocían a los de Jerusalén. Creyeron en Pablo y dijeron, hay otros hermanos como nosotros en Jerusalén que están sufriendo mucho. Pues vamos a ver cómo les contamos algo y ahorita les mandamos algo. Ni siquiera sabía quiénes eran aquellos. Los cristianos devotos dan porque la gracia de Dios es la influencia que controla su vida y los motiva. Dan porque incluso en las peores circunstancias no pueden impedir su devoción a Cristo. Pero otra cosa que también es importante recalcar es que lo hacen con alegría. No se sintieron presionados, no lo hicieron por deber, no lo hicieron porque tenían que dar. Dieron porque sabían que Dios... No lo hicieron porque supieran que Dios los iba a castigar si no daban. No. Segunda de Corintios 8:2 dice, ellos han pasado por muchos sufrimientos, viven en la pobreza, pero a pesar de ella y de las dificultades, como dice, han sido muy generosos porque están llenos de alegría. No solo estaban dispuestos a hacerlo, estaban felices de hacerlo. Y estaban abundantemente felices de hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque más bienaventurado es dar que recibir.
El otro día les comentaba yo, les decía yo, ¿acaso alguno de ustedes no ha ido en algún momento de su vida a la casa de alguien que es humilde, que vive en una casa de madera, que no tiene mucho que ofrecer? Sin embargo, cuando te lo ofrece de corazón y con alegría, y te dice, vente, vamos a comer, y empieza a echar unas tortillas ahí en el comal, y te dan café de olla, y te dan frijolitos de olla, y rico, y te ofrecen de corazón, y te dicen, órale, vamos. Y tú ves la situación y dices, ¡ay, casi no tienen nada! Pero te lo dan con mucha alegría. Yo sí he estado en esos lugares. Y te impacta la manera en que esa gente te trata. ¿Sabes que 2 Corintios 9:7 dice lo siguiente? Cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido dar, y no lo haga con tristeza ni por obligación. Dios ama a los que dan con alegría, al dador alegre. ¿Tú crees que Dios no se da cuenta? Claro que sí. Su alegría se elevó por encima del dolor, por encima de la tristeza, por encima de las circunstancias. Fue alegría a pesar de, no debido a las circunstancias cómodas. Su alegría era profunda. Pudieron hacer realmente lo que Pablo les había animado a hacer en Filipenses. Regocíjate siempre. Y luego dice, otra vez te lo digo, regocíjate siempre. Es la vida cristiana, amados, si realmente quieres vivir la vida cristiana, tienes que ponerte a reflexionar lo que nos enseña la Escritura. Yo estoy estudiando todo esto y estoy pensando, estoy analizando, estoy tratando de comprender qué viene para mañana. No sé si te ha pasado, pero de repente te pones a contar tus pesos y dices, no me va a alcanzar. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Que seamos agradecidos, que compartamos, que estemos alegres, que confiemos en Él. Eso es lo que Dios quiere. Tuvieron gozo de acumular tesoros en el cielo, se gozaron al buscar su reino, porque fueron bendecidos para dar. Otra cosa que creo que es importante que entendamos es que su ofrenda no se vio obstaculizada por la pobreza. Había un tiempo difícil de pobreza. Altos impuestos, renta alta, había esclavitud, había persecución. Hemos hablado de todo esto. Tenían muy, muy poco. Y es interesante aquí cómo hace referencia a la pobreza extrema, que de acuerdo a lo que tú puedes traducirlo del lenguaje original, era como lo que significa esta palabra de extrema pobreza o de pobreza, era como sentir vergüenza por ser como alguien que pide dinero en la calle. Hace referencia a una persona que se para en una esquina y extiende su mano a pedir. ¿Alguna vez has pedido dinero en la calle? ¿Sí? Así que dices, no tengo y tengo que pedir dinero para... Cuando mi esposa y yo nos casamos y nos fuimos de luna de miel, nos gastamos todo el dinero. Y de regreso, para llegar a Córdoba, ya no teníamos para llegar a Córdoba. Y nos faltaban, ¿qué nos faltaban? 25 pesos, 15 pesos. Estamos hablando de 1989. Y ahí nos ven en la Tapo. ¿Conoce la Tapo? La Central Camionera de México. Bueno, la que pidió realmente fue mi esposa. Yo le dije, ve tú. Para completar, para pagar el AU, para venirnos a Córdoba.
La ventaja de llegar en AU es que a media cuadra vivía mi suegra, entonces no tuvimos que pagar camión, ni taxi, ni nada, llegamos caminando. Pero no traíamos un clavo. Entonces es un poco vergonzoso tener que pedir dinero en la calle. Y esta expresión de que eran extremadamente pobres se refiere a alguien que no tiene nada. Algunos traductores han dicho que se refiere a lisiados, ciegos, cojos, gente que mendiga en la calle. Se usa para hablar acerca de Lázaro. ¿Se acuerdan de Lázaro, aquel que está esperando que se caigan algunas migajas de la mesa para poder comer? Pero ¿cómo podían entonces hacer esto? Si no tenían ese panecillo en la mano. Porque ellos creyeron. Filipenses 4:19, le pido a mi Dios que les dé a ustedes todo lo que necesitan conforme a las espléndidas riquezas que tienen en Cristo Jesús. La Biblia nos manda a vivir por fe, no por vista. Se los he dicho varias veces. Es lindo adorar a Dios y cantarle y regocijarnos y decir, ¡yay! ¡Wow! Cuando tienes dinero en tu bolsa. Cuando no tienes dinero en tu bolsa, cuando no tienes dinero en el banco, cuando no tienes dinero, cuando no sabes qué va a pasar mañana, ahí es donde... Ahí ya no. Es muy padre cuando todo está en bonanza, cuando no tienes problemas, pero cuando el mar está agitado y cuando está la tormenta y cuando está todo eso, igual, ¿acaso Dios no merece toda la gloria y toda la honra? Claro. A veces las personas dicen, si yo tuviera más, daría más. No creo. Porque no es una cuestión de lo que tienes, es una cuestión del corazón. Los creyentes devotos no necesitan más para dar más. Dan de su pobreza como la viuda que Jesús vio que entregó esas 2 monedas. Lucas 16:10 dice, si alguien es de fiar en lo poco, será de fiar en lo mucho. Si es deshonesto en lo poco, será deshonesto en lo mucho. No tiene nada que ver con que si tienes o no, es un tema del corazón. Si creemos en Dios, confiemos en Dios. Lo que tengas en tu mano es suficiente para sostener tu futuro. Si se lo entregas a Dios. La generosidad es un asunto del corazón, que da por poco que sea. Así que esta gente simplemente lo dio. Apenas tenían lo suficiente para vivir, pero de lo poco que les sobraba, lo daban. Y su ofrenda llegó a ser un modelo para los corintios y para nosotros. El dar está motivado por la gracia, trasciende las circunstancias difíciles, damos con alegría y no en relación a lo mucho que podamos tener, porque entendemos que es un problema del corazón. Y otra cosa, dar con generosidad a pesar de la condición. Dice otra vez, 2 Corintios 8, versículo 2. Ellos han pasado por muchos sufrimientos, viven en la pobreza, pero a pesar de ella y de las dificultades, han sido muy generosos porque están llenos de alegría. Y aquí otra vez la palabra generoso. La palabra se usa para hablar de un río en tiempo de inundación que se desborda. Simplemente abundante. Ahora, observa esa palabra. Aquí no se traduce que eran ricos en dinero, en casas, en propiedades. Esta gente era rica en su actitud de corazón. Tenían una riqueza en sus corazones, en generosidad, en sinceridad. Una cosa extraordinaria.
Me impacta el ver que esta gente, a pesar de que la Biblia dice que no tenían mucho, ellos dijeron, te damos. Oye, pero no, tú no te preocupes, te damos. Y lo damos con alegría. Y si podemos ayudar más, dinos y nosotros ayudamos. Eso es impresionante. Porque es una actitud de corazón. Porque es una confianza en Dios. Si Dios me está diciendo, tú no te preocupes por mañana, yo estoy contigo, yo te respaldo. Suéltalo, tú dalo. Eso es impresionante. Me impresiona cómo se preocupaban más por otros que por ellos. Esa determinación que demostraron, esa devoción, no tenían ningún interés en ellos. Ellos estaban buscando el bien de los demás. ¡Wow! Eso es Filipenses capítulo 2, humillarte a ti mismo y considerar a los demás mejores que tú. Preocuparte por las cosas de los demás antes que las tuyas. ¡Wow! Eso está. ¿Quién hace eso? Si los matrimonios actuáramos así, adiós problemas, ¿eh? Si los matrimonios viviéramos de esa forma, ¿qué necesitas, mi amor? ¿Qué te doy? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué? Adiós problemas. Poner a otros primero. Poner primero los propósitos de Dios. Los propósitos del mensajero de Dios, en este caso Pablo, el mensajero. Y no era la cantidad lo que resultaba ser tan rica, era simplemente la riqueza de sus corazones. Y eso es lo que Dios evalúa. A eso se refirió Jesús cuando vio a esa mujer que entregaba 2 moneditas de cobre. Cuando dijo, ella ha dado más que todos los demás. Que no se trata de la cantidad que dio, sino de la intención del corazón. Pablo quiere que los corintios, que probablemente eran mucho más ricos que los macedonios, imitaran el ser ricos en generosidad, desinteresados, en tener un corazón generoso. ¿Tú crees que a Dios le importa la cantidad? ¿Tú crees realmente que a Dios le importa la cantidad que tú y yo demos? No creo. Yo creo que a Dios lo que ve es el corazón. Aunque tenían muy poco, dieron. ¿Cuánto dieron? No sabemos. Lo que vemos es lo que escribe Pablo a través de la revelación del Espíritu Santo, donde dice, esta gente están llenos de alegría, son generosos y a pesar de la pobreza y de las dificultades no les importa y están dando. ¿Cuánto dieron, Pablo? ¿Que dieron mucho? No dice eso. ¿A poco dieron más que nosotros? No dice eso. A lo mejor dieron menos que los corintios. Hay más que podemos ver. Pero lo que podemos aprender esta mañana es que son ejemplo para nosotros. Tenían tan poco y dieron tanto. Y muchos de nosotros tenemos tanto y damos tan poco. Y créeme que Dios no te está pidiendo que des hasta que te quedes sin nada. Porque ya hemos hablado de eso. Él simplemente te está diciendo, sé generoso en la medida en la que tu corazón agrade a Dios. ¿Qué vas a hacer con tu dinero? Ocúpate de tus necesidades, sí. Por eso Dios te provee. Ocúpate de tu familia, sí. Porque acuérdate que el que no provee para su familia es peor que un incrédulo. Ahorra, planifica para el futuro, sí. Sé un buen mayordomo, sabio y cuida lo que Dios te da. Todo eso está claramente establecido en las Escrituras. Dios nos ha dado todas estas cosas en abundancia para que las disfrutemos.
Él quiere que disfrutes de las magníficas bellezas de este mundo, de las comodidades, de la vida que es maravillosa, que es rica, pero que sí tengas un corazón como los macedonios de dar. Está por demás que yo te pregunte si Dios ha sido bueno contigo, porque yo sé que Dios ha sido bueno contigo. Dios ha sido bueno con todos nosotros. Podemos dar de nuestra riqueza, de la riqueza que hay en nuestro corazón. Algunos de nosotros obviamente somos más pobres que otros, algunos de nosotros somos más ricos que otros. Y algunos somos más pobres que otros porque hemos manejado mal nuestro dinero en la que se nos ha dado. Y necesitamos emprender el camino de regreso al modelo de dar. Así que aprendamos de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos con referencia al dar, de ayudar a los demás. Porque siempre va a haber alguien que necesite más que tú. Siempre va a haber la oportunidad de sembrar algo en alguien. Y recuerda esto, Dios suplirá nuestras necesidades. ¿Lo crees? Espero que lo creas. Entonces no sujetes nada con tanta fuerza que no lo puedas dejar ir. Si en algún momento se presenta la oportunidad de alguien que necesite de ti, no dudes en darlo. Suéltalo, dalo y confía que el Señor te suplirá. Quiero terminar con esto. Lo leí hace algún tiempo atrás, es un poema, no es bíblico, pero me gustó. Dice, a lo mejor ya lo has escuchado, una cosa yo he aprendido de mi vida al caminar, no puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Por más que quiero yo darle, siempre me gana Él a mí, porque me regresa más de lo que yo le pedí. ¿Se puede dar sin amor? No se puede amar sin dar. Si yo doy, no es porque tengo, más bien tengo porque doy. Y cuando Dios me pide, es que Él me quiere dar. Y cuando mi Dios me da, es que me quiere pedir. Si tú quieres, haz el intento y comienza a dar hoy. Y verás que en poco tiempo tú también podrás decir, una cosa yo he aprendido de mi vida al caminar, no puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. La próxima vez que tengamos la oportunidad de sembrar, de dar, hagámoslo. Y escuche, no se trata de la cantidad, se trata de la actitud del corazón. Amén. Tenemos mucho todavía que aprender acerca de este tema y si Dios permite, la próxima semana continuaremos. Inclinen su rostro y oremos. Dios Padre, queremos agradecerte el día de hoy por el tema que nos permites presentar, escuchar, analizar. Señor, venimos ante ti en este día, al haber escuchado tu palabra con referencia al ejemplo claro y preciso de los macedonios, de cómo Pablo escribe a ellos y les pone de ejemplo, les escribe a los corintios y pone a estas personas de ejemplo, que sirven para nosotros también el día de hoy, de que a pesar de no tener tanto, de que a pesar de vivir en circunstancias tan difíciles, ellos dieron de manera generosa, de manera alegre, no pensando en ellos, sino pensando en los otros, confiando en ti, Señor, en todo tiempo. ¿Qué ejemplo nos das? Perdónanos porque muchas veces hemos tenido tanto y hemos sido egoístas y no hemos compartido y no hemos dado y no hemos, Señor, pensado en otros, simplemente hemos pensado en nosotros. Perdónanos, Señor, porque casi nadie está pensando en los demás. Todos estamos pensando en nosotros. Todos estamos pensando en qué más me puedo comprar, en qué más puedo gastarme mi dinero.
Señor, derrama en nuestras vidas ese amor hacia nuestro prójimo, esa generosidad que podemos y debemos tener, Señor, hacia los demás. Que como hermanos en Cristo podamos mostrarnos ese respeto, ese cariño, ese amor. Que podamos, Señor, querer y anhelar sembrar en tu palabra, en tu reino, con gente que está predicando tu palabra en otros lugares. Que amemos tu obra, que amemos, Señor, a la gente. Que busquemos honrarte en todo tiempo, Padre. Te lo pedimos en Cristo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y que podamos, Señor, exaltarte y glorificarte en todo tiempo. Muchas gracias porque eres bueno, eres paciente, eres misericordioso. Y siempre que necesitamos algo, siempre suples nuestras necesidades. De una, de otra forma, llega alguien o nos mandas algo o nos abres una puerta para un trabajo o tantas bendiciones. Te pido por mis hermanos, te pido que los rodees con tu favor, con tu gracia, que les des, Señor, trabajo, salud, prosperidad, que en los tiempos difíciles que enfrentamos en el día a día podamos ver, Señor, tu favor y tu gracia llevándonos a nuestros hijos jóvenes que están creciendo, que están, Señor, empezando su vida laboral, que están empezando a hacer y a dar sus primeros pasos en la sociedad. Señor, ayúdales. Provee para ellos la sabiduría que necesitan para vivir conforme a tus estatutos, para reconocerte a ti, para honrarte en ti, en todo lo que hagan, en sus emprendimientos, en sus negocios, en sus trabajos, en lo que están, Señor, buscando en el día a día, que no se les olvide que de ti proviene la capacidad, la vida misma para salir adelante. Muchas gracias por nuestros ancianos, nuestros padres, Señor, que han trabajado toda su vida, que, Señor, les das tu bendición. Ayúdanos a amarlos, a respetarlos, a darles su lugar, a proveer, Señor, cuando tengan una necesidad, ayudarles, apoyarles. Líbranos, Señor, y aleja de nosotros el ser, Señor, como la gente que en lugar de ir y dar, va y pide y quita. Ayúdanos y provee para nosotros esa sabiduría y ese favor y esa gracia que necesitamos. Te lo pedimos en Cristo Jesús.